Bueno, Sergio, siguiente invitado, y está relacionado con lo que estábamos escuchando recién, que Así es. Johnny Tedesco. Johnny Tedesco, exactamente. Contanos un poquito, ¿quién es? Bueno, estamos en comunicación con Víctor Tapia, que es investigador sobre los comienzos del rock argentino y creador del magazine virtual Universo Epígrafe. ¿Qué tal, Víctor? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Buenas tardes, un gusto. Gracias por la invitación. No, el gusto es nuestro. ¿Qué tal, Víctor? Bueno, es una nota que nos pone muy contento a nosotros porque charlar con un compañero y que sepa un montón de música nos hace muy, pero muy feliz. No, a mí me hace muy feliz compartir este espacio en este día, en este atardecer y hablar un poquito de las investigaciones que hay en torno a los orígenes del rock and roll, del jazz en Argentina y aledaños. Así que a su entera disposición, no sé por dónde quieren arrancar el recorrido. Víctor, en esta ocasión. En principio, en términos generales, sé que vos no coincidís con esto, pero es una manera de arrancar la charla. Para el común de la gente, entiende que la balsa es uno de los temas fundacionales respecto al rock nacional. ¿Esto es correcto? Claro, se ha instalado por mucho tiempo, décadas diría, el lugar común de que hasta la aparición de este magnífico simple de la balsa, lanzado por supuesto por Los Gatos, no había existido rock en castellano en la Argentina o no había existido rock en castellano con temas propios. De hace cierto tiempo que existe una corriente de revisionismo historiográfico en torno al rock argentino, de la cual formó parte de muchísimas personas a lo largo de todo el país, que están haciendo un trabajo muy concienzudo, muy profundo, que ha demostrado no solo que existía el rock en castellano con temas propios desde el año 56 en Argentina, estamos hablando 11 años antes de la balsa, sino que también el rock en castellano era lo predominante en Argentina hasta el año 65. O sea, no es que el canto en inglés era la moneda corriente en los primeros exponentes de rock and roll, música twist y música surf hechos en el país. En realidad el castellano era la norma y había muchísimas, diría miles, de composiciones propias y muchísimas muy interesantes y de gran calidad, ¿no es cierto? Claro. Víctor. Así que en ese sentido se desmontó un mito, digamos. Claro. Claro. Víctor, sos muy joven, ¿no? Contanos cuántos años tenés. ¿No? ¿Cuántos años tenés? En unos meses cumplo 29. Bueno. Sos muy joven, Víctor. Imagínate, la primera entrevista la di a los 21 años y tenía miedo de que les entre a robar, porque ya no puede ser que esté hablando de ese tema. Así que pasó mucha agua bajo el puente. Bueno, eso es bueno. Así que sí, estamos desde hace mucho haciendo un trabajo que incluye, por supuesto, entrevistas a todas las personas. Ya que hablamos de franjas etarias, hay que marcar que los pioneros, los precursores del rock and roll de esa época, que aún están entre nosotros de manera física, tienen más de 80 años, incluso más de 90 años, ¿no? Claro. Y muchísimas personas que han colaborado con un gran ahínco, con un gran profesionalismo, compartiendo sus memorias de músicos, de bailarines, lamentablemente ya han partido, así que también tiene un valor humano, más allá del debate historiográfico de una fecha o el debate sobre una generación olvidada, también hay un valor humano de que estas personalidades artísticas se sientan finalmente reconocidas por lo que han dado a la música argentina, y teniendo en cuenta que la mayor parte de ellas no fueron under, fueron personalidades de muchísimo éxito que lamentablemente por una decisión arbitraria, después podemos discutir los motivos, podemos debatirlos, pero por una decisión arbitraria desde la historiografía predominante, quedaron relegadas, quedaron fuera de esa especie de relato que preponderó por muchísimo tiempo. Claro, claro. Víctor, ¿podemos hablar de rock argentino o rock nacional? ¿Cómo lo definiríamos? Y es un debate muy interesante ese, ¿no? Yo primero quiero hablar un poquito brevemente de la génesis de estos términos y también de mostrar algún lugar común que yo mismo quizás en algún momento pensé. Muchas veces se dice que el término rock nacional nació bajo la guerra de Malvinas. Esto no es cierto. Y hago mea culpa de que incluso hace muchísimos años yo quizás también pensé lo mismo. La realidad es que el término rock nacional en prensa escrita ya aparece a partir de 1970 utilizado este término. Pero los términos de rock and roll argentino, etcétera, ya se usaban desde los años 50. Vos pensás que uno de los dos primeros temas de
de rock and roll compuestos en el país, del cual tengamos constancia, se llama El rock llegó a Buenos Aires. O sea, el tema de la identidad argentina siempre estuvo presente, ¿no? Sí es verdad que el uso de estos términos ha creado y pavimentado quizás un poco la confusión en torno a los orígenes. ¿Qué quiero decir? Uno agarra revistas de fines de los años 60, me refiero específica y concretamente al segundo lustro de esa época, y van a ver que los Gatos y otros grupos eran nominados como los fundadores, los creadores del beat argentino, del beat nacional, lo cual es correctísimo. Ese tipo de bandas fueron las que iniciaron la música argentina en castellano con temas propios, inspirada, abrevada en el beat que deriva del término Mercy Beat. Mercy, por supuesto, es el río que pasa por Liverpool, uno de los Beatles, y beat viene del ritmo de la batería, más allá de que podamos hacer más interpretaciones, pero viene desde la égida británica, incluso de una parte de Gran Bretaña, ¿no? En ese sentido, bandas como Los Gatos, bandas como Almendra y muchísimos otros grupos más son totalmente precursores de ese periodo. Lo que pasa es que es una etapa, no es el todo. Claro. Antes tuviste rock and roll, tuviste twist, tuviste música surf y tuviste un montón de subgéneros más. Pero ¿qué pasa? En el primer lustro de los años 70, cuando empieza a entrar en desuso el término beat, incluso empieza a utilizarse de cierto modo peyorativo, porque hoy por ahí agarrar a alguien en la calle y le decís beat y lo relaciona con cierto tipo de grupos que también formaron parte de esa época, suponete Trocha Angosta, suponete Pintura Fresca, que eran también bandas que participaban, pero quizás le decís que los Gatos eran beat y te lo discute, cuando hasta tienen un disco llamado Beat número 1, uno de sus mejores álbumes. Claro. Y en ese sentido es que se empieza a hablar de rock argentino, también empieza a hablarse de la música progresiva, no en el sentido de el rock progresivo como se lo denominaba en el Reino Unido, que era un género musical y es un género musical específico, sino como una especie de música con cierta autenticidad, cierta rebeldía, que se oponía a la supuesta música comercial y complaciente. Y ahí es que se empieza a tomar la parte por el todo. Lo que hasta ese entonces era solo el nacimiento de la música vista argentina en castellano, pasa a ser el nacimiento de todo el rock. Y por supuesto es cierto que bajo Malvinas, por los hechos que ya sabemos, que tenían que ver con el crecimiento de la difusión de la música en castellano, el término rock nacional pasa a ser mainstream y pasa a ser usado por todos. Ahora bien, muchas veces se ha dicho que el periodo que nosotros estudiamos, que lo podemos cifrar entre 1956 y 1977, era rock, era música surf, era twist, pero carecía de identidad nacional, ¿no? Que era rock, pero no era rock nacional. Y entonces uno dice, bueno, primero tenemos que definir qué es la identidad nacional, cómo la definiríamos en la música, ¿no? Sí que podemos desmenuzarla. Y uno empieza a ver ejemplos de que hay letras desde el año 56 hablando de Buenos Aires, de Argentina, de la identidad porteña, pero es que te dicen, bueno, pero mirá que el rock nacional es un movimiento cultural específico surgido a fines de los años 60. ¿Qué sería común y quedamente decir el Britpop? Nadie cuando habla de Britpop está negando el pop británico anterior. Es simplemente un nombre para hablar de un periodo. Claro. Pero esto también es falso. ¿Por qué? Porque vos decís Babasónicos es rock nacional, por más que es muy posterior. Incluso las referencias musicales de Babasónicos están más cerca quizá de Sandro y los Iracundos, dicho por los propios integrantes del grupo, que de los númenes del rock nacional. Vos decís Sumo, que es rock nacional, pese a que la banda la comandaba un italiano criado en Escocia que cantaba en inglés. Claro. Sin embargo, nadie negaría que Sumo es rock nacional. O mismo un montón de grupos que recurrieron al inglés, como los Pericos, y también grupos que en cierto modo expresaron, no voy a decir un quiebre o una ruptura, pero sí una visión crítica de ciertas cosas que venían pasando en el rock argentino de fines de los años 70, comienzo de los 80, me refiero por ejemplo a Virus. Entonces uno ve que los únicos excluidos del rock nacional son los del primer periodo. Claro. No son bandas que después no tuvieron que ver con ese movimiento cultural, que uno no niega su existencia, o bandas incluso que no, hasta te diría que no tienen una relación directa con ese movimiento. Incluso decía recién Luca Prodan tuvo palabras muy críticas y hirientes con varios referentes del rock argentino, las cuales la realidad es que no, ya prescribieron, estamos hablando de hace mucho tiempo, una persona no está entre nosotros, pero no lo digo como un ataque a Luca, sino para decir, vos mirá
cómo hasta una persona de las más críticas y que no era argentina, lo tomamos como un referente y exponente máximo del rock nacional de los 80, lo cual me parece totalmente atinado, porque tanto con Sumo como con su discografía solista póstuma hizo una obra exquisita. No obstante, los que precursores del rock, del twist y música surf, a los cuales seguían, y con esa música se crearon los exponentes del rock argentino al final de los años 60, son los únicos rehenes, son las únicas víctimas de esta segregación historiográfica. Entonces cabe preguntar, ¿hay un problema verdadero de identidad argentina, de identidad nacional en el primer rock argentino de los años 50, de los primeros 60? ¿O acaso los motivos por los cuales se excluye a estos pioneros representantes son otros, ajenos a un debate sobre nuestra identidad? Por eso yo personalmente utilizo más rock argentino, porque como por una situación particular de que yo hablo con muchos extranjeros. Claro. Y no somos el único país que habla de rock nacional, ¿viste? Los uruguayos hablan de rock nacional, en México también se usa el término. Entonces me pasa que hablo con investigadores de toda Iberoamérica, de toda Hispanoamérica, que están en la misma. Y esto también es muy importante remarcarlo. Argentina no es el único país en el cual no solo existió esta situación, sino que ha surgido un revisionismo historiográfico musical muy rico. Voy a citar solo 2 ejemplos para que tengamos una muestra. Costa Rica y República Dominicana, países centroamericanos, por supuesto, parte de nuestra Hispanoamérica. En Costa Rica se creó el mito de que no hubo rock hasta los años 80, con una banda emblemática de la New Wave costarricense llamada Café con Leche. Excelente grupo, de hecho su cantante era oriundo de la Argentina, me refiero a José Capmani. Ahora bien, los muchachos investigadores de Costa Rica, son un montón, Janillero de Zúñiga, Foleón, etcétera, etcétera, han demostrado que había desde los 50, claro, y con temas propios y en castellano. Incluso un disco de Álvaro Fernández González, una obra maestra de la progresiva costarricense de los años 70, el disco Compadre, aparte un disco de protesta, todo compuesto en castellano. Y en el caso de República Dominicana, hace muy poco tiempo, hace pocos meses, tuve el gusto de contactarme con un músico investigador, y él me decía, Helio, se llama él, me decía, mirá, acá también se puso una figura muy relevante de la historia del rock dominicano de los años 80 como el padre absoluto fundador, una persona a la cual, por supuesto, respetar totalmente. En este momento me olvidé el nombre del artista en cuestión, pero se ha negado toda la rica historia que existe del rock dominicano, que también se remonta a los años 50, de una manera muy temprana. Claro. Así que hay algunos países incluso en los cuales es más grande, en términos temporales al menos, el negacionismo historiográfico de los primeros rockeros. Pero por suerte este revisionismo hispanoamericano, iberoamericano, porque también hay investigadores en Brasil, en Portugal, se está uniendo, se está hablando mucho, estamos en permanente contacto y se está gestando algo muy grosso. Bueno, interesante. Víctor, ¿por qué es tan importante en el comienzo del rock el gran Eddie Pequenino, quien lo conocemos como comediante, actor con Olmedo y con tantos otros actores? Eddie Pequenino, cantante, trombonista, él es muy importante porque fue el primer artista que funda una agrupación especializada en rock and roll que lanza discos al mercado de manera sistemática. Digo esto porque nosotros hemos descubierto artistas que tocaron rock and roll antes que Eddie Pequenino, incluso que compusieron, e incluso hemos ya hurgando muchísimo, hemos encontrado bandas juveniles anteriores, pero Eddie Pequenino y sus Rockets son los primeros que sacan disco tras disco al mercado, con un éxito tremendo, y dirigiendo toda una rebelión corporal, porque en febrero del 57, quizás el mes más rockero de la historia argentina, cuando Eddie Pequenino amenizaba un campeonato de baile de rock hecho en el Luna Park, el gobierno dictatorial de ese entonces publica un decreto que regía bajo la entonces Municipalidad de Buenos Aires, lo que sería la ciudad autónoma, que le daba un poder totalmente discrecional a las fuerzas de seguridad para la detención arbitraria de bailarines de rock and roll. Y no fue la única previsión en ese sentido, sino que también la dirección de espectáculos en Córdoba prohibió la transmisión por radio de todo lo que tuviera que ver con el baile del rock and roll. Claro. Y hay que decir que ese decreto que reinaba e imperaba sobre tierras porteñas
mencionaba en sus considerandos directamente a los concursos de baile amenizados por Eddie Pequenino y Lalo Schifrin. Decía los concursos que son de público conocimiento. Claro. Así que en ese sentido Pequenino tiene una importancia no solo musical sino también social. Vos pensás que Eddie Pequenino salió en la revista Cantando defendiendo el rock and roll y diciendo el que baila rock es inmoral, va a ser también inmoral bailando polka, no tiene nada que ver este Claro, tema. Y además claro. te diría que Eddie Pequenino, que era un músico que leía partitura a primera vista, él estaba en la orquesta del gran Lalo Schifrin, después compositor, por ejemplo, de la banda sonora de Misión Imposible, entre tantas películas, en este caso una serie televisiva, ¿no? Sí. Pero compositor de bandas sonoras de serie, de películas, un tipo está grabado en el inconsciente colectivo del mundo. Eddie Pequenino venía de ahí, de cantar y ser trombonista de la orquesta de Lalo Schifrin, que actuaba en Radio Splendid. Pero fue el tipo que, de esa época, de los que por lo menos llegó a grabar, que mejor comprendió el código del rock and roll. Vos agarrás las versiones que hacía del repertorio de Bill Haley, Sí. y los toca más rápido, los toca en tiempo superior, les inserta arreglos propios. El tipo tenía, además de una excelente dicción en inglés, también cantaba en castellano, cantaba también en portugués, cantaba también Sí. en italiano. Tenía un swing fenomenal. Sí, Y muy aparte, histriónico. no solo hizo versiones de Bill Haley, sino de otros rockeros, e insertó temas propios, lo cual es muy importante. La primera película argentina y sudamericana de rock, Venga a bailar el rock, estrenada el 29 de agosto de 1957, Eddie Pequenino canta 2 temas de rock, Despacio Nena y Aquí viene el rock, que tienen letra creada por él en inglés y música de Lalo Schifrin y de Ever Lovato, respectivamente. Claro, increíble. Y hay algún rock que tenemos en partitura, compuesto por Eddie Pequenino, que él los tocaba en vivo, y esto, para cerrar con esta parte, quiero decir que en esa época había tanto trabajo para los músicos en vivo que era muy redituable que hubiera compositores trabajando en editoriales y componiendo rock and rolls, entre otros temas, ¿no? Sí. Para que los tocaran las orquestas en vivo y ganaran Claro. derecho de autor y de compositor por eso. Esto Claro. es un poquito más complejo, pero hay alrededor de 30 temas de rock, la mayoría en castellano, compuestos en la Argentina entre el 56 y el 58, que nunca fueron grabados. Eso no significa que en la época no hayan sido de un peso histórico enorme. Excelente, Víctor. Bueno, la música como expresión cultural tiene también su conexión con la política, ¿no? ¿Qué papel jugó el rock en los finales de los 60, 70 acá en la Argentina? En los 60, 70 hablamos. Sí, entre los 60 y los 70, Perfecto. sí. Mirá, ahí yo creo que todavía nos hace falta una revisión historiográfica para saber muchas cosas. Por ejemplo, yo recomiendo ampliamente un documental que existe sobre una banda llamada Los Knacks. Estamos hablando quizás de un periodo posterior al que yo investigo. Los Knacks era un grupo que solo sacó simples, muy interesante, con temas propios, pero en su caso hacían en inglés, ¿sí? Música, vamos a decir, beat, de una suma calidad. Lo escuchás y te lleva a bandas como los Kings, por ejemplo, de Inglaterra. Los tipos, los integrantes de los Knacks, están filmados en este documental, aseguran que el gobierno dictatorial de Onganía en el año 70, en sus postrimerías, en su final, prohibieron la difusión de música en inglés, lo cual es bastante anterior al tema de Malvinas que hablábamos. Y no es el único testimonio que lo corrobora, porque a veces ha dicho, bueno, pero hay que ver si no fue algo en la discográfica. Yo entrevisté a un baterista, Antonio Vicio, es el primer baterista de rock en Rosario con la banda Dani Alfaro y los Rockets, y luego él estuvo en una banda, los Green Cats, y él me dijo se tuvieron que cambiar el nombre a los Gatos Verdes y no podían ni decir 1, 2, 3 en la cuenta regresiva. Y este es un hecho bastante importante a mi juicio para entender por qué la música en inglés dentro del rock argentino, que había crecido a partir del 65, no antes hubo exponentes, pero ya para el 61 o 62 estaba desaparecido casi por completo el inglés del rock argentino. A partir del 65 creció muchísimo el rock en inglés por el éxito de los uruguayos Shakers radicados acá, que hicieron una carrera descomunal, y por supuesto su repertorio predominante era casi todo en inglés. Esto sirve para tener una punta de cómo una decisión política, más allá de que fue emanada un gobierno de facto dictatorial, tuvo incidencia en el desarrollo del rock argentino. Y te agregaría que bajo el onganiato,
Se suprimieron las orquestas estables de radio y televisión, quitándole una fuente de labor enorme a los músicos. Y también podemos sumarle que se suprimió el número vivo. El número vivo se había inventado bajo el segundo gobierno de Juan Domingo Perón, por el cual en los intervalos de las proyecciones cinematográficas obligatoriamente había músicos actuando. Esto era una fuente de laburo fenomenal para los músicos y tiene que ver con la época iniciática de la cual hablábamos. Cuando el rock and roll surge en la Argentina, en el año 55, 56 y 57, los rockeros y las orquestas de jazz que tocaban rock and roll, tocaban en las radios, en los bailables de la radio, en ciclos bailables de la radio, incluso con gente yendo al auditorio bailando. Tenemos la foto de los adolescentes como locos bailando en el debut de Eddie Pequenino y sus rockers en radio, y después los llevaron a Eddie Pequenino en andas, los tipos totalmente emocionados, el piberío, y también los números vivos, las agrupaciones tocaban en los cines. Así que claramente la legislación laboral y la fuente de laburo de los músicos tuvieron un cambio radical a fines de los años 60 y comienzo de los 70. Vos pensás que una de las bandas de las cuales surgieron los Gatos, allá en Rosario, habían incrementado su número de miembros porque una disposición de la Municipalidad de Rosario para proteger el trabajo de los orquestas exigía un número de integrantes mínimo. Creo que en el caso de esta banda lo solucionaron haciendo que el cantante toque percusión y entonces tenía anotado un miembro más. Pero esto es muy importante, hay un andamiaje laboral, legislativo mejor dicho, sobre el trabajo de los músicos, que daba fuentes y que después ese mundo desapareció. Y creo que es un deber de la historiografía argentina dar respuesta, y es de mucha actualidad en un momento que estamos hablando de la fuente de trabajo de la cultura, de los ataques que recibe la cultura de la música, pensar cómo llegamos desde una época en la que había fuente de laburo para los músicos por baldosa a una época en la que pagas para tocar, ¿no? Clarísimo. Exactamente. Víctor, la realidad es que nos quedamos cortos de tiempo, pero nos encantaría poder seguir hablando con vos. Y si te parece, podemos organizar para más adelante, durante el mes de febrero, alguna charla con un poquito más de tiempo, si te parece bien. A entera disposición de ustedes, la pasé muy bien, encantado del espacio, y ya saben, cuentan con nosotros para todo lo que precisen y necesiten. Muchísimas gracias, Víctor. Abrazo grande. Saludos, Bueno, pasó Víctor Tapia, investigador sobre los comienzos del rock argentino, creador del magazine virtual Universo Epígrafe. Si buscan Universo Epígrafe, van a encontrar más información sobre Víctor Tapia. Excelente entrevista, nos quedamos cortos de tiempo y es una charla para una hora para media seguir, fácil. Mucho conocimiento, Sí, la verdad, de sí, Víctor muy sobre joven. el tema. Muy enriquecedor. Se ha terminado el programa, Sergio. Será hasta el jueves que viene, si Dios quiere. Así Y como es. siempre nos despedimos. Las redes. Las redes, abrazando distritos, como Abrazando siempre. distrito. Y como siempre nos despedimos con abrazo peronista. Abrazo peronista para todos.